Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a una nueva jornada del programa Lunes de Derecho, espacio que tiene por finalidad brindarle al ciudadano de a pie un soporte reflexivo y de análisis frente a casos jurídicos legales que se le presente en su quehacer diario, con el objetivo de brindarle herramientas de conocimiento para que pueda enfrentarlas. La presente conferencia lleva el título La problemática de la conciliación frente a los procesos de desalojo. Esta actividad virtual pretende explicar el rol que cumple la figura de la conciliación en un proceso de desalojo. Conceptos, alcances, implicancias y exigibilidad serán los puntos a tratar con el objetivo de determinar si ante este tipo de procesos la conciliación puede ser o no aplicable. Mi nombre es Doménico Gamboa y en esta oportunidad tengo a mi cargo la responsabilidad de conducir este espacio académico y lo hago acompañado del especialista en materia a tratar, el doctor Ford Nicamanco Córdoba, quien aceptó muy amablemente nuestra invitación para participar como ponente. Extiendo un cordial saludo a todos ustedes de parte de la doctora Ana María Martínez Bern, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien por motivos de agenda lamentablemente no puede acompañarnos esta tarde. Quiero permitirme un breve instante para agradecer a cada uno de ustedes, estimado público, por haberse conectado a esta plataforma de manera puntual y de esta manera ser partícipes de esta importante actividad. He de mencionarles que nuestro expositor invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. Presentamos entonces y de esta manera al doctor Ford Nidamanco Córdoba, previa lectura de su reseña. Nuestro invitado es profesor ordinario asociado de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, profesor de Derecho Civil en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, profesor principal de la Academia de la Magistratura, profesor coordinador de Derecho Civil en la Escuela Nacional de Control, amicus curiae de las Salas Civiles Reunidas de la Corte Suprema, miembro del Consejo Consultivo de la revista Gaceta Civil y Procesal Civil, expositor ante los plenos jurisdiccionales nacionales civiles de los años 2015, 2019, 2021 y 2023, asesor legal en materia civil y procesar civil, árbitro. Bienvenido a los lunes de Derecho, doctor Ninamanco. Gracias por acompañarnos el día de hoy y le damos el pase para que pueda iniciar con su ponencia. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, doctor Doménico, y muchas gracias por la presentación, por el pase. Muchas gracias al Centro de Estudios del Minjus por esta oportunidad y sobre todo gracias al público bastante numeroso, ¿no? Veo más de 700 personas conectadas. Muchísimas gracias y felicitaciones por la actividad, ¿no? Que noto claramente tiene bastante acogida. Bien, yo quiero, como ya se anunció, abordar algunas cuestiones problemáticas sobre la conciliación en los procesos de desalojo, ¿no? Y como mencionó Doménico al inicio, también teniendo un poquito en cuenta al público de a pie, no solamente a los abogados o abogadas, también a ellos, evidentemente. Entonces, sin más, vamos empezando. Un primer punto básico, doctoras, doctores, es que ya es difícil cuestionar, es difícil discutir el hecho de que el desalojo es una materia conciliable, no se tiene que conciliar. Si yo voy a iniciar un proceso de desalojo, tengo que mandar mi invitación a conciliar de todas maneras, ¿no? Yo no podría lanzarme con un proceso de desalojo sin la conciliación previa. De tal manera que si presento mi demanda sin conciliar, me van a declarar improcedente, ¿no? Lo más probable, salvo que al juzgado se le pase, pero no se le tendría que pasar. Y si se le pasa al juzgado, seguramente al demandado no se le va a pasar. Y vamos a tener un proceso que inicia mal, porque se va a declarar la nulidad de lo actuado, porque a la demanda le falta un requisito indispensable, que es la conciliación previa, que es obligatorio. Entonces, cuando uno como demandante dice, bueno, doctor, pero yo no quiero verlo al demandado, ¿no? Yo soy el arrendador, ese arrendatario inquilino me ha jugado mal, no lo quiero ver ni en pintura,
se ha portado mal, pésimo, si lo veo no sé qué le hago. Bueno, lamentablemente, doctoras, doctores, todos los que nos escuchan, hay que hacerlo. Y no puede, doctor, pues no podré mandar un representante, no se puede porque la representación en conciliación no va. Es una acción, una gestión personalísima, doctoras, doctores todos, ¿ya? Entonces no se puede. En suma, pues, guste o no, la conciliación es casi inevitable en esta materia que es el desalojo. Tengo que hacer la conciliación de manera previa, ¿no? De manera, digamos, obligatoria antes de interponer la demanda. Eso por un lado. Esa es una primera cuestión básica con la que toca iniciar. A continuación, una cuestión también práctica y muy usual en las consultas, ¿no? Que se nos hacen. Doctor, ¿qué sucede si yo concilio con mi inquilino? ¿No? Llegamos a un acuerdo. Me dice, por favor, espérame un mes. Oye, espérame 15 días. Oye, mira, te voy a pagar tanto por adelantado, 2, 3 rentas más, y yo me voy de aquí a 2, 3 meses. Arreglemos ahorita. Bueno, sobre eso, la verdad, no es tan recomendable. Es bien peligroso, señores, hacer una conciliación en este tipo de circunstancias cuando el inquilino se viene portando mal. El arrendador se la juega bastante si es que llega a una conciliación con el inquilino. Claro, alguien dirá, pero ¿por qué, doctor? Porque si el inquilino no respeta el acuerdo conciliatorio, hacemos un proceso de ejecución de acta de conciliación, que es más rápido que el proceso de desalojo ordinario, digamos, que es un proceso sumarísimo, que implica una audiencia única. Acá es una cosa que puede ir más rápido, doctor. Eso es en apariencia, doctoras, doctores. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si ese inquilino, si esa inquilina introduce terceras personas en el inmueble? Personas que no han firmado el acta de conciliación, obviamente. Terceros que son ajenos al título que se pretende ejecutar. Claro, es cierto que el Código Procesal Civil contempla la posibilidad en los procesos de ejecución de notificar a terceros, pero el tercero que no está obligado se vuelve un poquito difícil. ¿Ya? Y aquí obviamente no podríamos hablar de la lógica de la ejecución de garantías, la hipoteca, la adjudicación en favor de un tercero y que hay que efectivizar esa adjudicación en favor de un tercero y la lógica de lanzamiento, porque esto no es una ejecución de garantías. Entonces, uno se arriesga bastante, ¿no? Es más, el tercero puede decir, señor juez, yo soy ajeno a ese título ejecutivo. Ese título ejecutivo, señor magistrado, no me afecta porque no soy parte de él. ¿Cómo puede usted imponerme a mí un título ejecutivo que no es suscrito? Eso es lo que pasa también con el arbitraje en estos temas. El laudo arbitral, se supone, solo vincula a las partes que han participado en el arbitraje, que suscribieron la cláusula arbitral. Los terceros por ahí pueden poner no pocas trabas para frustrar el desalojo, porque son ajenos, insisto, al título que se va a ejecutar.
¿no? Es solamente contra el deudor, contra el sujeto que ha firmado el título, en este caso el acta de conciliación o incluso el convenio arbitral. Es por eso que la conciliación o el mismo arbitraje pueden ser, eh, digámoslo así, un poquito peligrosos para el arrendador. El arrendador se puede ver en un serio aprieto, ¿ya? Si es que por ahí las cosas se desordenan, ¿ya? Y hay terceros que se pueden poner fuertes y hacer un embrollo. Ahora, fíjense, que se podría incluso en esos escenarios, doctores, y espero no, aquí no estar dando malas ideas, pero podría generarse una suerte de círculo vicioso o un bucle que puede perjudicar gravemente el interés del arrendador del demandante. ¿Por qué? Porque fíjese usted, hago mi ejecución de acta de conciliación, salen los terceros, diciendo que son completamente ajenos al acta, y bueno, y es más, el sujeto que firmó el acta ya no está, así que ya está, ya se cumplió ya, ¿no? Señor juez, ya se ejecutó, archívelo, el sujeto que firmó la conciliación ya no está, chao, plum, cierran la puerta. Y a nosotros no nos fastidien porque somos completamente ajenos, somos terceros en ese título. No nos puede afectar. Ya. Entonces uno dice, caray, bueno, voy a iniciar mi proceso de desalojo contra estos terceros pícaros. E inicio el desalojo. Y ahí sí aparece el sujeto obligado, porque obviamente están en contubernio, pues, ya, obligado por el acta de conciliación. Y dice, señor juez, esta demanda no se entiende. Si yo tengo aquí un acta de conciliación, ¿por qué hace un desalojo por precarios contra terceros? El que posee acá soy yo. Que haga su proceso de ejecución de acta de conciliación. Que yo otra vez voy a volver a hacer mi proceso de ejecución de acta y otra vez van a estar los terceros y de nuevo un desalojo que voy a estar así. Es por eso decíamos que es un poco peligroso. Si en el mal sentido, desde luego, los inquilinos se avivan, como se dice criollamente, se le puede complicar mucho la cosa al arrendador. Hay riesgos de complicaciones. No es recomendable, por tanto, doctores, eh, llevar adelante estos temas posesorios a la órbita de la conciliación. Eh, no parece recomendable. Ahora bien, otro punto, otra cuestión un tanto problemática. Doctor, ¿qué sucede si durante el trámite del desalojo se advierte que hay un problema en el trámite conciliatorio? De repente, durante la tramitación del desalojo o de la invitación a conciliar, perdón, se describió de una forma el bien y en la demanda hay una descripción un poco diferente. El bien existe, no hay un problema de identificación ahí, en la demanda me refiero, pero parece que alguien se confundió, ¿ya? Al momento de hacer la invitación a conciliar y tardíamente se advierte ese inconveniente, ¿no? Hay una demora ahí, ¿no? Para advertirlo. Imagínense que ha habido una notificación defectuosa o peor aún, que la conciliación se hizo sobre otro bien, que hay problemas con la conciliación. Ojo, la demanda está bien. Ha habido una contestación de demanda que no advirtió esos defectos de la conciliación. El proceso ha ido avanzando. Es más, de repente se encuentra en segunda instancia, ¿no? Y ya ha pasado un año, 2 años, y tardíamente
un abogado o un magistrado, un juez, una jueza se percata del problema, ¿no? Y dice, uy, algo ha pasado acá, ¿no? Hay un error, hay una falencia, hay una deficiencia con el trámite conciliatorio previo, que como ya explicamos, es obligatorio. Entonces la demanda ha tenido un problema porque ha aparejado, ¿qué cosa? Una conciliación equivocada, errada. No se ha cumplido bien con la conciliación obligatoria previa a la demanda. En ese escenario, doctores, solo nos queda la nulidad de todo lo actuado, ¿no? Gracias por las preguntas. Sí, por favor, consignen sus preguntas, que vamos a dejar un espacio en la parte final para responderlas. No, no se preocupen, que eso está previsto y lo hemos coordinado con los colegas del centro de estudios. Ya, por favor, así como ha hecho el doctor Osvaldo, el doctor Espejo, por favor, les invito a realizar sus preguntas que van a ser importantes para la discusión académica de esta tarde. Bueno, prosigo. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nulo todo, pues, e improcedente la demanda. Y claro, el artículo 121 del Código Procesal Civil lo permite. Tanto la sentencia de primera instancia como la sentencia de segunda instancia, por excepción, puede pronunciarse sobre la validez de la relación procesal, y obviamente habría una relación procesal inválida desde que la demanda tiene un defecto insubsanable. ¿Qué hacemos? Nulo todo lo actuado, pues, doctor. ¿Seguro? Y el tiempo invertido, y además vamos a cargarle al demandante, al litigante, un error del centro de conciliación, un error del abogado, del equipo legal del abogado del demandante. eh, va a tirarse abajo todo el tiempo invertido. Bueno, pues, doctor, es obligatorio, pues tiene que aplicarse la ley. Dura lex sec lex, ¿no? La ley, aunque dura, es la ley, hay que aplicar. Ya, es verdad. Sin embargo, doctoras, doctores, hay que tener en cuenta el principio de conservación de actos procesales, artículo 172 del Código Procesal Civil. No estoy diciendo que la conciliación sea un requisito prescindible. No, 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 no. Sino que, para empezar, la conciliación, y esto lo pone en evidencia la implementación de la litigación oral civil desde el 2018, sus diversos reglamentos de actuación de los módulos de litigación oral civil, queda claro que el juez civil puede todavía promover conciliaciones. El juez civil puede promover conciliaciones. Así está expresamente en la normativa administrativa de la litigación civil. Y eso no es contradictorio, eso no viola el CPC, el Código Procesal Civil. Es cierto que el 2008 hubieron algunas reformas, algunos cambios importantes, de acuerdo, que por ahí suprimieron, ¿no? Desaparecieron un poquito, ¿no? Las facultades conciliatorias, de conciliación, la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación ya no está. Pero eso no significa que, vamos a decirlo así, las facultades de promover la conciliación hayan desaparecido. Tranquilamente se puede entender como una facultad general, genérica, que tiene el juez civil en sus procesos, sin, sin ningún inconveniente. No habría razón alguna para decir que el juez civil no puede o se encuentra incapacitado de conciliar. Por supuesto que puede hacerlo. Entonces, tranquilamente, si el juez ve que hay un problema en la conciliación, ¿no? Puede decir, bueno, no hay inconveniente, ¿no?
promovamos la conciliación acá. ¿De acuerdo? Promovamos la conciliación, generemos la conciliación aquí y tratemos de ver si las partes están dispuestas a llegar a un acuerdo. Y si es evidente que no se van a poner de acuerdo, ¿por qué vamos a anular todo el proceso y declarar improcedente la demanda? El juez debe hacer un intento conciliatorio. Si no funciona, listo, se acabó y seguimos adelante con lo que toque. Seguimos adelante con lo que toque, no hay problema. Entonces, no, la nulidad no es irremediable, irremediablemente el destino de este proceso. Bien, estos son un primer orden de problemas de la conciliación en los desalojos y vamos entrando ya a un segundo bloquecito de problemas. Quizás el principal, y que por ahí más de algún colega me ha escrito, sobre todo preguntándome por esto último. ¿Sigue existiendo el desalojo por vencimiento de plazo? Ese es el tema, que está ahí un poquito en el debate, ¿no? Lo mató el cuarto pleno casatorio civil, ¿no? Lo ha dejado sin efecto el cuarto pleno, ¿no? El cuarto pleno me impide plantear demanditas de desalojo por vencimiento de plazo ante juez de paz letrado. Allí, doctoras, doctores, hay un debate bastante serio sobre el tema, ¿no? No, no hay, digamos, unidad de pareceres. Vamos a ver cómo se ha resuelto esto a nivel de los plenos jurisdiccionales. Sin embargo, tengo que decir que ha habido pronunciamientos de la Corte Suprema que de alguna forma apuntan a que el desalojo por vencimiento de plazo en condicional, habría muerto, entre comillas, pero son pronunciamientos que en principio no constituyen un precedente vinculante, o sea, no hay un pleno casatorio civil que hable del tema específicamente, porque para algunos no se necesita ningún pleno casatorio civil porque el cuarto pleno ya lo dice. Entonces, ¿ya qué más pleno casatorio si el propio cuarto pleno lo mató? Bueno, ahí vamos a ver. A ver, doctores, un poco ordenando esto. Si yo advierto o tengo un contrato de arrendamiento cuyo plazo se ha vencido, ha habido un vencimiento del plazo del contrato de alquiler, pues el arrendador puede estar interesado, y ese es el supuesto que nos interesa más, en que el inquilino ya se vaya. ¿Sabes qué, inquilino? Retírate. ¿Sabes qué, inquilino? Por favor, vete. ¿Ya? Y el inquilino no quiere irse por X, Y razón, pero el vencimiento de plazo le es inmune a él ni se inmuta frente al vencimiento del plazo, sigue dentro del bien. ¿De acuerdo? ¿De qué hacer allí? El cuarto pleno casatorio dice, el solo vencimiento del plazo no lo vuelve precario. El solo vencimiento del plazo no extingue el título del inquilino. El inquilino con contrato vencido no es precario. Tienes que requerirle el bien para que recién se vuelva precario.
mándale una carta, ¿no? Pídele que te devuelva en razón del vencimiento. Y ahí recién, con esa carta debidamente diligenciada en la dirección del inquilino, tendremos un precario y se procederá a demandar el desalojo por precario de este inquilino. Claro, claro, así visto, uno puede decir, bueno, doctor, está fácil, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente se agarra de los pelos por este asunto? Claro, pero a ver, lo que ocurre son dos cosas. Número uno, imagínese que estamos ante un alquiler de 500 soles, 800 soles, rentas que no llegan de repente ni a los $400 para abajo. Y eso es uno. Y número dos, que la gran mayoría entiende que cuando hablamos de precario, hablamos de un desalojo sin cuantía específica, porque como el demandado no tiene título, como el demandado es precario, ya, sin cuantía, no tiene cuantía, ¿de acuerdo? Entonces, como no tiene cuantía, ¿ya? Eh, ¿Qué juez es el competente para desalojarlo? El juez especializado, porque lo dice el 547 del Código Procesal Civil. Cuando la renta, cuando hay renta de 50 URP para arriba, juez especializado. Y también cuando la cuantía del desalojo es indeterminada, indeterminable. Entonces, ¿qué se dice? Ah, ya, todos los precarios no tienen cuantía, pues no ve que no tiene título, carece de título. Entonces, ¿cuál es la cuantía? No hay juez especializado. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando el proceso va ante un juez especializado, se corre el riesgo de que termine el proceso en la Corte Suprema. ¿Cuánto tiempo se va a demorar el proceso en la Suprema? Por mi alquiler de 200, $300, 600, 700 soles, ¿cuánto tiempo me voy a demorar en recuperar y en sacar a esta persona del bien? ¿Cuánto voy a litigar ante juzgado especializado, sala superior, casación? Claro, alguien dirá con justa razón, bueno, doctor, pero no se olvide usted que en octubre del 2022 se modificó la casación y existe la figura de la casación civil excepcional, que es otro tema de gran actualidad, ¿no? Sí, pues, pero gracias a esa casación civil excepcional, un inquilino derrotado en primera y en segunda instancia en un desalojo por precario podría plantear su casación excepcional y si la sala superior le concede, suspende todo hasta que la Suprema resuelva y eso está tomando bastante tiempo. Los procesos en la Suprema, eso es de público conocimiento, yo no estoy diciendo nada nuevo, se toman 2 años, 3 años, no es algo rápido, al contrario. Entonces, si a nivel de corte superior ese desalojo es 1 año, año y medio, 2 años, agréguele usted 2 años en la Suprema, de 2 años y medio, 4 años y medio, para desalojar a este inquilino de 500 soles, 1000 soles. Esa es la preocupación, porque antes, ¿qué se decía? Vence el contrato, entonces a ese inquilino yo lo desalojo por vencimiento del contrato. Lo desalojo por vencimiento. ¿Y cuál es la cuantía? 500 soles, 1000 soles. Ok, la renta determina la competencia del juez. ¿Cuál sería la competencia del juez? El juzgado de paz letrado.
por la cuantía 547 del CPC, Código Procesal Civil. Doctor, y en apelación, el juez especializado. Y después, Sala Superior, no. Suprema, no. Y es más, tomando en cuenta la redacción de la nueva casación, ya ni siquiera habría lo que se llama casación por salto, ya al menos espacio textual para eso no hay. Entonces, evidentemente, en general, va a haber un interés para el arrendador de iniciar su proceso en paz letrado, para que no ocurra una tragedia temporal y de que el proceso demore pues años, ¿no? Entonces, ¿se puede o no se puede? ¿Qué hacemos aquí? A ver, veamos qué dicen los plenos jurisdiccionales. Hay dos, doctoras, doctores, dos plenos. Un pleno nacional del 2017, un pleno referencial, pleno jurisdiccional nacional civil de noviembre del 17, ya está próximo a cumplir 7 años. Uno de los plenos más importantes que se ha realizado en el siglo, diría yo, en lo que va del siglo XXI, ¿no? Este pleno, entre otros temas, nos habla justo de esto. ¿Y qué nos dice? En resumen, pues no me puedo extender demasiado tampoco. ¿Qué nos señala esto? ¿Saben qué? Hay que tener en cuenta que si se vence el contrato y usted le manda una carta notarial al inquilino, ya lo volvió precario. ¿No puedo demandar ante juez de paz letrado por vencimiento de plazo? No, no puede, dice el Pleno de Lambayeque, noviembre 17. No se puede. ¿Qué me queda? Desalojo por precario nomás. Con el riesgo de irme a la Suprema, así es. Uy, doctor, pero eso es poco práctico. Obviamente. Al año siguiente, el año 2018, la Corte de Lima Este hizo un pleno distrital muy interesante para precisar los alcances del pleno inmediato anterior, que era nacional, del 2017, de Lambayeque, que ya mencioné. Y aquí la Corte de Lima Este dijo, y que a mí me parece un acuerdo importantísimo, en pleno distrital, si se vence el plazo del arrendamiento y si no mandamos carta notarial, sino que de frente hacemos la conciliación, no hay precario, porque no le está requiriendo formalmente. Pero ¿y la conciliación? La conciliación es conversar, la conciliación es dialogar, puede tener diversas salidas, ¿no? La conciliación puede tener diversos resultados. No es en rigor un requerimiento. Hay decisiones de la Suprema que dice que la conciliación sí precariza, ya les advertí, pero no es precedente obligatorio, como ya dije también. Aunque ahí hay un tema, con lo que me parece a mí, ya lo he dicho más de una vez, creo que no lo he podido desarrollar, será para otra oportunidad, que la reforma de la casación de octubre 22 ha traído una suerte de lo que se puede llamar una regla de dos, que ha quedado ahí media escondida, pero en fin, ese es otro tema, que con dos casaciones en un sentido ya habría una suerte de jurisprudencia vinculante. Pero en fin, esa es harina de otro costal. En principio, estas casaciones que dicen que la invitación a conciliar sola ya lo volvió precario, hay, pero no son vinculantes, no son plenos casatorios civiles, ojo, ¿de acuerdo? Ojo con eso. Entonces, tenemos esa situación, doctoras, doctores. El Pleno de Lima Este trata un poquito de corregir, ¿no? De mejorar esta situación crítica que se generó, ¿no?
por causa del Pleno Nacional. Entonces, no mande usted cartas notariales, mande usted simplemente, ¿no? Sus invitaciones a conciliar directo, ¿no? Para evitarse algún lío, para evitarse algún problema al momento de desalojar. Entonces, doctoras, doctores, tenemos esa situación en relación al tema de los plenos. ¿Qué análisis crítico habría que hacer aquí? A ver, en nuestra opinión, doctoras, doctores, hay que tener en cuenta que el cuarto pleno nunca habla de competencia de jueces. Nunca. El cuarto pleno jamás dice que cuando yo le mando carta notarial requiriéndole, ¡pum!, se volvió precario. Ya, ok, sí dice eso el cuarto pleno, pero nunca dice, váyase al juez especializado. Nunca dice. Esa es una interpretación que me parece a mí, doctoras, doctores, de manera sin mucha reflexión, de manera precipitada, se le ha venido dando al precedente vinculante cuarto. Pero el pleno cuarto como tal jamás dice, insisto, váyase al juez especializado. Nunca. Claro, para algunos será, es que no es necesario que lo diga. Ya, ok, ya vamos a hablar de eso. Pero el pleno como tal nunca lo dice. El pleno lo único que hace es transcribir lo que dice el Código Civil, porque el Código Civil dice eso, que para que el arrendamiento se acabe de verdad, para que se extinga por vencimiento de plazo, tiene que haber un requerimiento. Artículos 1700, 1704. Lo dice el Código. Entonces, el cuarto pleno simplemente transcribe el código, no dice otra cosa. Entonces, doctor, ¿qué se hace? Hay que interpretar en clave de tutela jurisdiccional efectiva el 547 del Código Procesal Civil al que ya hemos hecho alusión, doctoras, doctores, ¿no? Cuando se dice que el juez especializado es competente cuando la cuantía es indeterminada, yo le pregunto, ¿realmente cuando se vence el plazo y yo le mando una carta requiriéndole, hay una cuantía indeterminada realmente? No podemos utilizar el monto de la ex, porque ya no es contrato de arrendamiento vigente, ¿verdad? Ya se extinguió. Pero no podríamos utilizar como referencia el monto de la ex renta. Fíjense, la misma normativa citada, el 1700, 1704, dice expresamente que se debe utilizar el monto de la ex renta como referencia para esta situación. Lo dice claramente. ¿Qué ocurre si yo le requiero que me devuelva? No me devuelve. No le da la gana de devolverme. No, no me restituye. Entonces, yo le digo, devuélveme, se niega. ¿Qué ocurre? Durante todo ese periodo en que el inquilino está, tiene que pagar una indemnización ascendente al monto de la renta. O sea, la renta, la ex renta, sirve como punto de referencia para un tema sustantivo, que es la indemnización. ¿Cuánto de indemnización va a pagar ese inquilino que se está quedando más de la cuenta? La ex renta es la referencia. Si se queda un año de más, será pues 12 rentas mensuales, si la renta fue mensual. Si se queda 3, 4, 5, 6, 7 meses, pues 3, 4, 5, 6, 7 meses de indemnización renta. Si la ex renta se toma como referencia para un tema sustantivo, ¿cómo puede ser posible que no se tome como referencia para un tema procesal, que es la competencia del juez?
Entonces debería ser referente de todos modos. Creo que ahí lamentablemente, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en varios plenos jurisdiccionales nacionales. En ese pleno de Chiclayo yo no estuve, ahí hubo un problemilla. Eh, no tuve oportunidad de colaborar de alguna forma, pero creo que esto que estamos comentando se ha venido omitiendo gravemente. No hay una razón para decir que ese precario en particular, por contrato vencido, no tenga cuantía o su cuantía sea indeterminable, cuando se puede tomar como referencia para ese tema procesal la ex renta. Y con eso se soluciona. Doctor, entonces, algunos precarios podrían ser desalojados en paz letrado. Por supuesto. ¿Cuál es el problema? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto. Hay que darle una interpretación en clave de tutela jurisdiccional efectiva. Porque la situación contraria es crítica, ¿eh? Es bien crítica, porque que pequeños arrendamientos tengan el potencial de terminar en Suprema es un poco peligroso. No voy a negar que hay juzgados civiles, hay que decirlo, juzgados y salas superiores que son más rápidos que un juzgado de paz letrado y juez especializado, sin duda. Lo hay. Y no, por ahí no debería generar tanto problema. No lo niego. Pero no siempre, uno, no siempre es así. Y segundo, si hay fallos contradictorios, el inquilino no va a presentar su casación. Y si los fallos son similares, ese inquilino no va a tratar de tentar la ficha de la casación civil excepcional. Y si se la conceden, entonces ahí son algunos riesgos que tendrían que sopesarse. De momento, conclusión, ¿qué hacer? Lo que dice el Pleno de Lima Este, mandar la invitación a conciliar. Mandando la invitación a conciliar, como que nos evitamos, ¿no? Por lo menos en parte, el riesgo de que termine en un juzgado especializado. Le decimos, señor juez, yo no he requerido, no es un precario propiamente según el Pleno, entonces lo desalojamos ante su despacho, juzgado de paz letrado. Pero ese magistrado podría decir, es una posibilidad, doctores, a la luz de lo que venimos comentando, oiga, ¿sabe qué? Lo siento mucho, pero eh, eso también es un requerimiento que precariza, según algunas casaciones de la Suprema. Así que no lo voy a ver porque esto es precario y lo manda al juzgado especializado. Hay ese riesgo, ¿no? No muchos jueces lo hacen en buena hora. Y eso hay que felicitar, ¿no? Porque la mayoría de los jueces de las primeras instancias, de primer nivel, juzgado de paz letrado, de diferentes cortes, no siguen ese criterio en buena hora. Sin embargo, no faltan. Y la verdad, entre comillas, están en todo su derecho de seguir ese criterio. O sea, no los vamos a apedrear por eso. Tienen su independencia jurisdiccional. Ahí habría que aplicar hasta donde se pueda, invocar el Pleno de Lima Este. Hay que recordar, para ir terminando, que la resolución administrativa 285-2020 de octubre, que ya cumplió 4 años, está por cumplir 4 años, ¿no? Repotenció ahí a los plenos jurisdiccionales, de modo que si los abogados los invocan, tienen que aplicarse. Si los abogados invocan los plenos jurisdiccionales, los jueces tienen que aplicarlos a menos que motiven las razones por las cuales no lo van a aplicar. Ahí el Pleno de Lima Este podría ahí ser una buena herramienta para arrendadores que no mandan carta notarial, sino directo su invitación a conciliar para evitarse los riesgos del precario que hemos descrito en esta ponencia. Bueno, doctoras, doctores, estos eran los problemas prácticos que yo quería compartir con ustedes, llamar la atención sobre los mismos, ¿no? Para tratar de poder contribuir en algo a que
se afine la interpretación sobre la normativa implicada. Cuarto pleno, ley de conciliación. Muchas gracias al Centro de Estudios del Minjus por la oportunidad. Ya llegamos a 1000 conectados. Wow, ya que le felicito al Centro de Estudios por estos eventos tan auspiciosos, con tanta acogida, y al público también la gratitud de mi lado por haberse conectado para escucharme y compartir algunas ideas. Hay algunas preguntas, como dispongas, Doménico, las leo yo o ustedes, como se estile, normal. No, doctor, no se preocupe, nosotros le hacemos y le leemos las preguntas y usted va dando respuesta a cada una de ellas. Correcto, iniciamos. Muchas gracias por su presentación en primer lugar. Muy valiosa justamente la presentación y ponencia. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Comenzamos con la primera. Nos indica, esta pregunta justamente está hecha en dos consultas. Dice, si el contrato de arrendamiento con firmas legalizadas, con cláusula de allanamiento futuro, solo fue legalizada la firma del inquilino y no del propietario, esto impide el procedimiento especial de desalojo. Y luego tiene una segunda consulta. Si el contrato de arrendamiento con cláusula de allanamiento futuro se hizo por escritura pública, ¿equivale a las firmas legalizadas para acceder al proceso de desalojo rápido? ¿Qué nos podría comentar, doctor? Sí, gracias por la pregunta. Tienen que estar legalizadas ambas firmas, ¿no? El código es claro en ese sentido, la 30.201. Eso es uno y dos. Si se hizo por escritura pública, pues tanto mejor, ¿no? Sería realmente ilógico que se diga está por escritura pública y no por firma legalizada. Es un razonamiento analógico, ¿no? El que puede lo más, puede lo menos. Entonces, si con la firma legalizada nomás puedo iniciar el trámite especial, con mayor razón si lo tengo por escritura pública, ¿no? Gracias por la pregunta. Perfecto, doctor. Indican aquí una nueva consulta y nos dice, usted manifestó que no es recomendable ir a la órbita de la conciliación por los riesgos con los arrendatarios, pero ¿qué otra opción tiene el arrendador si la conciliación en esos casos resulta necesario? Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo, y como lo digo en mis asesorías, la única conciliación que vale la pena es cuando el arrendador ya tiene las llaves en su poder, ¿ya? Y si hay que coordinar, arreglar algo en relación a pagos pendientes, temas de dinero, firmen, concilien lo que se quiera, pero temas posesorios no. Entonces, en mi opinión, la conciliación va a hacerse necesaria cuando el arrendador, el dueño, digamos en general, ya tenga el bien bajo su control para evitar los riesgos ya descritos al inicio. Gracias. Perfecto, doctor, muchas gracias por la aclaración. Siguiente pregunta. Nos indican y nos dicen, se alquiló un inmueble a una persona. Esta persona se retira del inmueble y deja familiares en el predio. Estos no pagan ni la renta ni los servicios. Después de mucho tiempo intentando batallar con el propietario, se entera que aparentemente ha sacado sus muebles, pero ha dejado un perro. ¿Puede pedir apoyo policial el propietario para recuperar el bien? ¿Qué nos podría indicar sobre ello? Gracias por la pregunta. No, mientras el inmueble no haya sido completamente abandonado, lamentablemente hay que seguir el trámite regular. Si ha dejado enseres, bienes, perritos, los perritos son bienes, ya mascotas, etcétera, o si ha dejado terceros, peor aún, lo que quede es el desalojo y no podría yo pedir apoyo policial en principio. Ya si aquí con la venia del doctor Doménico, 30 segundos nada más. Nosotros tenemos una posición que ya hemos expuesto por escrito, pero no en un ensayo. Y lo dejo así nomás como conclusión, no voy a ahondar. Ya, en nuestra opinión, doctores, los inquilinos morosos, ya, y de repente armamos una ponencia exclusivamente sobre ese tema. El inquilino moroso, como tal, comete usurpación sin necesidad de modificar el ordenamiento vigente.
comete usurpación en la modalidad de abuso de confianza, porque destruye la posesión mediata del arrendador. Y toda posesión está protegida por el 202 del Código Penal, incluso la posesión de los traficantes de terrenos, o sea, la posesión ilegítima también está protegida. Y obviamente la posesión mediata también. Cuando tenemos un mal inquilino, lo que coloquialmente se llama inquilino moroso, ese inquilino ha destruido, ha usurpado la posesión mediata que tenía el arrendador. Entonces, la tutela penal debería abrirse. Bueno, cierro paréntesis, ese es un tema muy aparte. Pero en el enfoque tradicional, no, tengo que iniciar mi proceso nomás. Gracias por la pregunta. Perfecto, doctor, y le tomamos la palabra que de repente podamos ampliar esto en una próxima sesión. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos dicen, en los procesos de desalojo, ¿es recomendable que se mantenga la exigibilidad de pasar por un proceso de conciliación extrajudicial antes de acudir al Poder Judicial? ¿En qué casos debería eximirse esta obligación? Ya, gracias por la pregunta. Bueno, primero, ya me escucharon que si a mitad del proceso se detecta un problema, no debería generarse la nulidad, sino que simplemente el juez rehace la conciliación y asunto arreglado. Ya está, ya, eso quiero reiterar. Ahora, sobre la obligatoriedad, bueno, hay debate, ¿no? Pero por las razones que ya expliqué desde una perspectiva sociológica, yo creo que debería suprimirse para desalojo. Para otros temas, desde luego que se mantenga. Pero asuntos posesorios, la verdad, en mi opinión, hacerlo obligatorio no me parece tan recomendable. Pero es lo que está ahorita en la ley, ¿no? Gracias. Perfecto, doctor. La siguiente pregunta que tenemos es, teniendo en cuenta que la vivienda es un derecho fundamental, ¿cómo puede la conciliación garantizar un equilibrio entre el derecho de la propiedad del propietario y el derecho de la vivienda digna del ocupante? Ya, gracias por la pregunta. A ver, primero, el proceso de desalojo solo tiene que ver con la posesión. Eso es uno. Dos, la posesión, según reiterada jurisprudencia del TC, y no solo el TC, podríamos hablar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La posesión está fuera del núcleo duro del derecho constitucional de propiedad. El desalojo, doctoras, doctores, es un proceso esencialmente infraconstitucional. Visto así, no hay espacio para análisis de tipo constitucional y eso porque es naturalmente infra. Ahora, eso por un lado. Segundo, pero la vivienda digna que por acá, perfecto. Y esto ya se ha planteado en más de una oportunidad. El desalojo igual va, eso que quede claro. El juez podrá mandar un oficio a la dirección correspondiente del MIM, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, o de Poblaciones Vulnerables, no hay un tema ahí con el nombre ahora, ya al ministerio correspondiente, a la dirección correspondiente, a la beneficencia pública, hay una persona en situación de vulnerabilidad y es el Estado, no el particular, ya el que se encarga. Recordemos, estamos en un Estado social de derecho. El Estado es el asistente social, no el particular. El particular ya paga sus impuestos, ya no, pero evasión, IGB, ya, o sea, todo el mundo paga. ¿Ya? Entonces, ahí el Estado tendría que cumplir su rol a través del ministerio de dirección correspondiente. Y obviamente es cierto, el ministerio competente o su dirección no va a ser pues adivino, mandrake para saber. El juez le tiene que informar. Así podríamos contestar. Gracias. Perfecto. Solamente ir avisando a los participantes que obviamente por temas de tiempo de repente no vamos a poder absolver todas las preguntas. Les pedimos las disculpas correspondientes a los participantes, pero sí vamos a intentar hacer al menos unas 3, 4 preguntas más como para dar un cierre a Por a favor. esta sesión, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales retos o cuáles cree usted que son los principales retos que enfrenta la ejecución de los acuerdos conciliatorios en procesos de desalojo? ¿Y qué garantías se ofrecen para que ambas partes cumplan con lo pactado en la conciliación? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que es un reto que por naturaleza no le corresponde asumir a la conciliación, ya porque la conciliación no puede irse contra terceros.
Entonces, no le puedo pedir a la conciliación más allá de... Entonces, como hay siempre un riesgo de que se metan terceros, sobre todo si estamos ante un mal inquilino, que ha afectado la posesión mediata, como ya expliqué hace unos minutos, creo que el principal reto sería ser consciente de ese límite, porque a veces, digamos, voy a ser genérico aquí, los operadores jurídicos recomiendan mal o hacen creer incluso que el acta de conciliación se puede hacer valer frente a terceros. Entonces, eso, como ya mencioné, es bastante discutible. Segundo, ¿no? El principal problema, creo, es que vinculado a lo procesal, ¿qué pasa si se dan cuenta que ha habido un problema en el trámite? Si esta advertencia sucede al inicio, ya que le declara improcedente la demanda, pues, o el juez se da cuenta rápido antes de algún saneamiento o considerablemente antes de la audiencia única. El proceso de desalojo es sumarísimo, audiencia única. Pero si en plena audiencia única se da cuenta, ya, señor, juez a juez, trate de conciliar. Pero no diga, ha habido un error, ya nulo todo, lo actuó improcedente, todo a cero. Oiga, pero ¿y todo el tiempo que hemos esperado? O sea, por un error del centro, por un error del abogado, o sea, creo que ahí el reto está también en darse cuenta que dependiendo si el proceso ya está avanzado, se puede subsanar a través de la facultad conciliatoria que el juez todavía conserva. Gracias por la pregunta. Correcto, doctor. Seguimos con unas preguntas más para ir dando cierre a esta brillante exposición. Nos indican si es un requerimiento restitutorio por mensaje de texto o correo electrónico, ¿puede precarizar al arrendatario o debe ser formal para que sea válido y surta efectos? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, el Código Civil en ese aspecto no establece una formalidad solemne, ¿ya? No establece una formalidad solemne. Entonces, al no establecer una formalidad solemne, puede ser de cualquier forma. Podría ser vía WhatsApp, vía redes sociales, carta privada particular, ¿no? Entonces, no es recomendable requerir ni por mensaje ni por nada. De frente veo que hay un inconveniente, la conciliación. Una llamada telefónica que me han grabado, ¿podría calificar? Lamentablemente sí. Si es que durante el debate se advierte que no hay una formalidad solemne para el requerimiento. Gracias por la pregunta. Correcto, y vamos a dar paso a la última pregunta. Nos indican, cuando la pretensión accesoria en materia conciliable, como el desalojo, pero la pretensión principal no es materia conciliable, ¿es exigible la conciliación extrajudicial sobre la pretensión accesoria? Gracias por la pregunta. Yo soy pro accione, como manda la norma también, y hasta los tratados internacionales. En caso de duda hay que darle trámite. Pero en mi experiencia profesional lo que se ve es que lo suelen pedir, ¿ya? Y la verdad, desde una perspectiva práctica, pensando en el público de a pie, eh, ya saben el refrán, ¿no? Preferible que sobre a que falte, ¿ya? Así que mejor es hacerlo. O sea, guste o no, es preferible hacerlo, pero en un debate jurídico no tendría por qué, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Pero insisto, lo recomendable es hacerlo, preferible que sobre a que falte. Muchas gracias. Perfecto, perfecto, doctor Ninamanco. Muchas gracias por su presentación, por su excelente ponencia. Por supuesto, también agradecer a las 1000 personas que han logrado conectarse y poder quedarse durante toda esta conferencia. Así que bueno, de esta manera damos cierre a esta conferencia virtual y los esperamos nuevamente el próximo lunes con una nueva actividad académica, por supuesto, en el programa de los lunes de Derecho. Que tengan muy buenas tardes y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias y buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos, gracias. Hasta luego.